Por la gracia de nuestro buen Dios y Salvador, estamos nuevamente aquí para disfrutar nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida. ¿Y qué te parece si nos ponemos en las manos del Todopoderoso? Padre Celestial, conoces la vida de cada uno de nuestros oyentes. Pedimos, Señor, con toda humildad, que tu gracia, que tu amor pueda cubrirles infinitamente. Oh Padre Celestial, bendíceles, derrama bendiciones en su hogar, en su familia, que tu amor pueda ser con ellos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Ahora ilumina nuestra mente con tu palabra, habla nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento Compréndase la diferencia entre la fe y la presunción. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salmos 19:13. La gran verdad de nuestra plena dependencia en Cristo para la salvación se encuentra cerca del error y la presunción. Miles han interpretado erróneamente la libertad en Cristo, considerándola una forma de ilegalidad. Y siendo que Cristo vino a liberarnos de la condenación de la ley, muchos afirman que la ley ha sido abrogada y que aquellos que la observan han caído de la gracia. De este modo, como la verdad y el error se encuentran cercanos, las mentes que no son guiadas por el Espíritu Santo serán inducidas a aceptar el error y al hacerlo se colocarán bajo el poder del engaño de Satanás. De este modo, conducirán al pueblo a recibir el error por la verdad. Satanás está trabajando para asegurarse el homenaje del mundo protestante. Cada alma debiera resguardarse en contra de los dispositivos del enemigo. Debemos ser lectores de la Biblia y obedientes a las Escrituras. Cada corazón debiera preguntarse qué es la verdad. Si hemos de estar en contra de las enseñanzas engañosas que ahora nos confrontan por doquier y que están convirtiendo la verdad de Dios en mentira, deberemos tener el ungimiento del cielo. Aquellos primeros reformadores cuyas objeciones nos dieron el nombre de protestantes sintieron que Dios los había llamado a dar la luz del Evangelio al mundo. Y al hacerlo estaban listos para sacrificar sus posesiones, su libertad y sus propias vidas. En este último conflicto de la gran controversia, ¿estamos siendo fieles a nuestro cometido? La pluma de Lutero fue un poder y sus escritos, distribuidos ampliamente, conmovieron al mundo. Los mismos agentes se hallan a nuestra disposición, con facilidades centuplicadas. Biblias, publicaciones en muchos idiomas que presentan la verdad para este tiempo, están a nuestra disposición y pueden ser rápidamente llevadas a todo el mundo. La verdad debe proclamarse en los lugares oscuros de la tierra. Los obstáculos deben enfrentarse y vencerse. Debe realizarse una gran obra y los que conocen la verdad debieran hacer una labor de intercesión poderosa a fin de colaborar ahora. El Espíritu de Cristo se derramará sobre ellos y deben prepararse para comparecer ante el juicio. Mientras se consagran a Dios, un poder convincente los asistirá en sus esfuerzos por presentar la verdad a otros. No debemos dormitar más en el terreno encantado de Satanás. Antes bien, hemos de aplicar todos nuestros recursos y emplear toda facilidad con que la providencia nos ha dotado. Y la promesa se ha dado: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Manuscrito 100, año 1893. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salmo 19, versículo 13. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener fe, no presunción.
Pedimos, Señor, de tu gracia, pedimos de tu amor, de tu poder. Guía nuestros pasos cada día hacia la luz y la verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.